continuando con las charlas correspondientes a lo que es el FELO y correspondiente a lo que son todos los martes. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la osteotomía valguisante en enfermedad de Pertes. Entonces, tener pendiente los objetivos de la charla, principalmente entender cuáles son esas fases de la enfermedad, cuáles son las indicaciones principalmente para esta osteotomía valguisante y lo que es la importancia de lo que es una electrografía y o estudios de imágenes que se pueden realizar. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Perter? La enfermedad de Perter es un trastorno idiopático de la cadera principalmente caracterizado por una necrosis avascular de la epífisis proximal, o sea, es una alteración de lo que es la circulación, principalmente en los niños. Waldenström describió cuatro etapas que se pueden ver en esta patología, que son la necrosis, la fragmentación, la reosificación o fragmentación tardía, conocida también, y lo que es el remodelamiento. Esos pacientes tienden a tener lo que es mucho dolor, mucha rigidez, tienden a presentar lo que son osteoartritis prematura con una limitación de la rotación interna y la abducción principalmente. La incidencia va desde Asia de un 14,4 por cada 100.000 habitantes, en Norteamérica es 5,1 por cada 100.000 y en Europa de un 9,2 por cada 100.000 habitantes. La edad de presentación son niños de aproximadamente de 4 a 8 años y es más frecuente en el sexo masculino y con relación a si es bilateral o no se presenta en un 10%. Aunque muchos de estos pacientes presentan una alteración del lado izquierdo, por ejemplo, y ya posteriormente pueden llegar a presentar una alteración del lado derecho, aunque como se dice en la literatura, eso es un 10% que se presenta. Entonces es importante conocer cómo se presentan esos estadios de Waldenström. Según Waldenström te dice que la necrosis es de origen inicial, el cual ocurre entre la primera y la tercera semana desde que inicia el dolor en esos pacientes. La reabsorción o lo que sería la fragmentación temprana también ocurre dentro de lo que sería hasta el primer año y la reosificación o fragmentación tardía ocurre entre el segundo al tercer año desde que inicia el dolor en el paciente y ya la remodelación hasta que termina la madurez esquelética se puede ir remodelando lo que es ese cambio óseo. Entonces es importante tener estas fechas, ya que cuando el niño no llega, siempre hay que preguntar cuándo inició el dolor o cuándo inició el dolor para saber en qué etapa nos estamos enfrentando y no siempre llevarnos de lo que nos dice una radiografía que puede dar una mala interpretación en ella. Entonces, las clasificaciones, hay muchas clasificaciones, desde lo que es la clasificación de Cateran, la clasificación de Salter y Thompson, la clasificación del Stulber, que ya más es una clasificación que no habla sobre cuáles serían las secuelas que quedarían luego después de una enfermedad de pérdida en los pacientes, la clasificación del pilar lateral, que es una de las más utilizadas, y también se utiliza también la clasificación de Herring. Entonces, hay muchas cosas por lo que hay que hacer en PERTE. Entonces, hay muchas osteotomías que se hacen en PERTE, donde el objetivo principal es mantener la cabeza concéntrica. O sea, por eso siempre hay que tener pendiente o pensar que el objetivo siempre va dirigido dentro de lo que es la contención de la cabeza femoral. Entonces, existen muchas osteotomías que se pueden hacer a nivel femoral, cambiando lo que es la anatomía del fémur y entrando ese fémur dentro de lo que sería el acetábulo, teniendo una relación dentro de lo que es fémur acetabular, osteotomía pélvicas, las cuales pueden ser de desalte, pélvico, el de la triple osteotomía, la cual se cambia la anatomía o se aumenta lo que es la cobertura de lo que es ese acetábulo para cubrir lo que es esa cavidad o ese fémur y las osteotomías combinadas que ya pueden ser tanto hacer una osteotomía acetabular con una osteotomía varizante a nivel de lo que es la cadera y también lo que son la tectoplasia, que es el cubrimiento que más común cubrimiento a ese acetábulo que se ve deficiente. Entonces, en el 1971, Stulbe dio una clasificación, lo cual es importante para nosotros tener pendiente
de que una superficie cóncava dentro de una superficie irregular o incongruente no va a tener un buen movimiento. Entonces, Tulber habló de que esa clasificación es muy buena para hablar sobre lo que son esas secuelas que se van a presentar luego de la enfermedad. Pero para nuestro concepto, tener el criterio de que una lesión a nivel de lo que es la epífisis en una enfermedad de Pertes que ocasione una articulación incongruente a nivel de lo que es el acetábulo, no nos va a dar un buen movimiento y que el paciente puede presentar un dolor. Entonces, siempre es importante tener pendiente lo que es la historia clínica en el paciente y siempre preguntarle a los padres ¿cuándo inició ese dolor? O sea, el dolor inició hace 2 años, el dolor ya tiene más de 2 años iniciando con cojera, tiene mucho dolor, doctor, de hace 2 años. O sea, es importante siempre tener ese tiempo para nosotros saber a qué etapa nos estamos enfrentando. Según aquí, como podemos ver la imagen, según la clasificación de lo que sería Waldenström, él te dice que se divide en la primera etapa, que es la etapa de necrosis, donde ve una afectación a nivel de lo que es la epífisis, mayormente según la evolución natural de la enfermedad. La epífisis se ve densa con una alteración con unos bordes escleróticos, lo cual ya progresa luego a una fase 2 que es la fase de fragmentación, donde aquí lo que existe es una mayor afectación de hueso necrótico o formación de hueso necrótico, donde hay una mayor actividad de lo que son los osteoclastos, tratando de recoger todo lo que es ese hueso necrótico o tratando de recogerlo o de limpiar esa área para que posteriormente lleguen los osteoblastos tratando de formar nuevo hueso para tratar de remodelar esa cabeza que ya se ve afectada. Y ya posteriormente, como una secuela en la etapa 4 que es la etapa de remodelamiento, aquí se habla que hay una alteración donde se pueden, en la línea, en la 3 se pueden ver también afectación a nivel de la fisis con líneas o fracturas que van desde la cabeza hacia lo que es la metáfisis y en la última, aquí, como le mencionaba, aquí hay una afectación donde hay una deformidad de la cabeza por esa alteración de flujo sanguíneo y que puede llevar a una extrusión de lo que es la cabeza femoral. Entonces, ¿de qué no podemos apoyar? También en la metáfisis te habla de que hay lesiones a nivel metafisiario como geodas, descritas como geodas o huesos subcondrales, y una afectación a nivel de lo que es el cuello femoral, donde hay una afectación en la fisis de crecimiento que evita el crecimiento longitudinal de lo que es el cuello y un aumento de lo que es el crecimiento del trocánter mayor, que hay una inestabilidad dentro de lo que sería la relación entre lo que es el cuello y el trocante, lo que haría una marcha entre del embul por una alteración de la mecánica de la marcha. ¿De qué no apoyamos nosotros? ¿De qué no podemos apoyar como estudios? De la resonancia magnética, ya es una resonancia magnética simple o una resonancia magnética de perfusión, que no es el tema y que ya lo habíamos comentado anteriormente en otra charla. Entonces, ¿qué sucede? Kwan y Catterall en el 1982-83, ellos describieron este artículo, hablaron de este artículo sobre una deformidad que se produce en bisagra a nivel de lo que es la cadera, donde ellos estudiaron 27 pacientes que recogieron en el hospital de evaluación, donde en esos 27 pacientes habían 22 que eran a causa de lo que era una enfermedad de Pertes. ¿Qué encontraron ellos? Que luego de hacerle la osteotomía valguizante en la cadera, o sea, ellos la describieron como una osteotomía valguizante y extensora, encontraron que esos pacientes mejoraban mucho lo que era el dolor, mejoraba la abducción y la deformidad con relación a lo que es la cabeza femoral y que mejoraba también lo que era el acortamiento, aunque algunos no mejoraban el acortamiento, pero sí encontraron datos significativos de que mejoró el acortamiento. Y de eso eran 23, aproximadamente 23 caderas. Ya posteriormente ellos le hicieron a todos artrografía dentro del transquirúrgico donde evidenciaron cómo se encontraba esa cabeza, donde encontraban un aplanamiento a nivel de lo que es la parte superior del domo superior de la epífisis. La artrografía le evidenció esa bisagra o esa deformidad en bisagra como se describe y ya posteriormente le hicieron su osteotomía valguizante donde alejaban lo que era
esa bisagra de lo que era el centro de lo que era la cabeza o lo que tenían de cabeza que no estaba necrótica y mejoraba lo que era los movimientos de abducción y evitaba el dolor por el choque a nivel acetabular o el pinzamiento que hacían, ya que esa deformidad produce un can a nivel de lo que es el cuello y la cabeza femoral que hace un tope a nivel acetabular. Ya, ¿cuál era la ventaja que ellos encontraron dentro de lo que fue esa osteotomía valguizante? Restaurar la posición neutra de la cabeza femoral, teniendo un mejor eje de carga y que alejaba la deformidad de bisagra con respecto a lo que es el acetábulo. Mejoraba lo que es el brazo de palanca a nivel de lo que es la abducción, ya que restablecía mejor la balanza de Powell y descargaba la parte lateral del acetábulo, produciendo un remodelamiento favorable a la articulación coxofemoral. Ya posteriormente, en el 2004, en el 2004 se publicó ese artículo también por Anthony Catterall, el cual hablaba de cuál era ese lugar que tenía la osteotomía valguizante con respecto a los niños con enfermedad de Pertes en un manejo tardío. Entonces, ¿cuáles eran esos objetivos, esas indicaciones principalmente para hacer la osteotomía valguizante? Dolor con la abducción o que persistiera el dolor con la abducción y una deformidad fija que era persistente. Entonces, ¿cuáles eran los principios del tratamiento? Restaurar el mantenimiento y el movimiento, la reducción de las fuerzas sobre la articulación de la cadera, corrección de la subluxación y lo que sería una revascularización del hueso necrótico con unión de la fractura subcondral. Entonces, en esos pacientes también ellos le hicieron un control a nivel de lo que sería por artrografía, donde le colocaban la artrografía, evidenciaban una cadera, la cual se evidenciaba un aplanamiento de lo que era la parte superior de lo que es la epífisis, le hacían la artrografía, pero al hacerle movimiento de abducción en la imagen AP, no encontraron como esa deformidad a nivel de la cadera, pero hacerle maniobra de abducción y rotación interna, sí encontraban la deformidad a nivel de bisagra, a nivel de la cadera, lo cual era subjetivo para hacerle una osteotomía valguizante. Le hacían la osteotomía valguizante al paciente, le corrigieron lo que era ese eje de carga a nivel de lo que sería la nueva cabeza que se forma, alejaban lo que es ese pinzamiento a nivel coxofemoral a nivel de la cabeza o lo que conocen como la deformidad de bisagra y restauraban lo que era la balanza de Powers. Entonces, ya posteriormente en el 2023 se publica este artículo donde hablan de 28, fue publicado en Alemania, en Alemania, ajá, donde, en Múnich, perdón, sí, Alemania, donde hablaban de 28 pacientes desde enero del 2004 a julio del 2013, donde ellos encontraban pacientes que tenían caderas no contenibles con dolor, con una extrusión de la cabeza femoral sobrecrecida y una restricción progresiva de lo que era la cadera. Ellos medían una imagen, la cual trazaban una línea que le llamaron ángulo coxofemoral o ángulo pélvico femoral, lo cual lo tomaban de lo que era el eje anatómico, lo que era el fémur, con relación a una línea transversa que cruzaba por debajo del espina ilíaca anterior o inferior, y lo cual medían ese ángulo con respecto antes o después de hacer el procedimiento, donde ellos encontraron en su estudio que luego de hacerle la osteotomía valguizante, aparte de la mejoría que encontraban dentro de lo que era alejar lo que es el pinzamiento a nivel de lo que es esa bisagra que se forma o esa deformidad o esa protuberancia o ese can que se forma a nivel de la cabeza, mejoraba lo que eran los movimientos de abducción, tanto aducción y abducción con relación al paciente, ya que ese can se alejaba totalmente de lo que era ese pinzamiento. Entonces, que ellos tomaban como referencia? Ellos tomaban como referencia que en ese paciente que tenía la deformidad, su eje de carga estaba a nivel epifisiario superior y lo que hacían era que tomaban esa nueva cabeza, donde le pongo aquí con la imagen, ese círculo, y tomaban lo que era el centro de rotación de esa nueva cabeza y la valguizaban para que este sea el nuevo apoyo que va a tener y la nueva formación y remodelamiento que va a tener y alejaban lo que era ese CAM o esa protuberancia a nivel de la cabeza con relación al acetábulo. Entonces, que ellos encontraron en ese estudio, aparte de lo que era el ángulo femoral, ellos midieron una escala que es la escala de Harris, donde midieron tanto el dolor, la funcionalidad con la cadera, cómo mejoraba y cuál era su función de reintegración a la vida diaria.
ellos le daban una puntuación con respecto a unos puntos. Cómo se encontraba el paciente? El paciente mejoraba ya luego de la cadera operada, le daban una puntuación excelente de 90 a 100 puntos, lo que lo encontraban en esa puntuación, donde encontraron 11 pacientes, los cuales sí mejoraron. Y importante en ese estudio que el dolor disminuyó de los 15 pacientes que estudiaron, en 12 pacientes mejoró el dolor totalmente con relación a la osteotomía valguizante y que se reintegraron a su actividad de vida diaria 47 puntos para cada uno de un total de 5 pacientes. Y con relación a lo que es el ángulo pélvico femoral que medían, la media con relación al lado operado con el lado contralateral fue de 89,1 con relación al lado contralateral, que era un 82. Entonces, ¿qué debemos de pensar en esta osteotomía? Siempre que encontremos un signo de bisagra presente con una limitación de los movimientos y el dolor, y que es un cadera que a muy futuro que pueden llegar a progresar o tratar de evitar un Stulber 3, 4, 5. Entonces, aquí tenemos una imagen, cómo se debería de trazar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería la nueva articulación donde se ve la esfericidad. Tomamos lo que es esa esfericidad, buscamos el centro de rotación, se dirige una línea desde la punta de lo que sería en el test de alineación, el test de orientación de lo que es la cadera al centro de lo que es esa nueva cadera, y en esa posición se van a dirigir nuestro tornillo con relación a la placa para hacer nuestra otomía valguizante. Aquí tenemos un ejemplo de esta paciente donde vemos una cadera derecha con una alteración, con una extrusión a nivel de lo que es la epífisis lateral, con un aplanamiento total de lo que es la cabeza. En la imagen lateral se puede ver una pequeña, se ve la disminución que ya hemos comentado anteriormente. En esa paciente se le hizo una resonancia magnética donde se ve esa cabeza, la cual a nivel medial, inferomedial, se puede ver la circunferencia o una cabeza que podría ser normal con un aplanamiento de lo que es la parte superior, de lo que es ese domo superior, de lo que es la epífisis femoral, y se hizo una planificación para hacer una osteotomía balizante. Se trazó su línea de orientación de la cadera con relación a nuestro nuevo centro de rotación dentro de lo que sería nuestra nueva articulación de la cadera, y se hizo lo que era la osteotomía valguizante como planificación preoperatoria, donde vemos cómo se aleja ese pinzamiento que se encuentra aquí a mano derecha, se aleja con relación a lo que es el acetábulo. El paciente se lleva a sala de cirugía, se le hace una artrografía. Luego de la artrografía, se toma nuestro centro de rotación nuevo de nuestra nueva cabeza, se dirige la placa en dirección a lo que es ese centro, y se hace la osteotomía valguizante, donde luego posteriormente lo que encontramos es esto, o sea, se ve la traslación como regla 2, ya que el cora se encuentra a nivel del cuello femoral, se utiliza una regla 2 para trasladar lo que es esa cabeza femoral, y esos son los resultados de nuestra cabeza. Y ya posteriormente el paciente se lleva a cirugía, se le hace un retiro de material de osteosíntesis. Nuevamente en transquirúrgico, el doctor siempre le hace una artrografía nueva para verle esa circunferencia de nuestra nueva cabeza y ese alejamiento de lo que sería ese CAN. Entonces, ese es el niño ya luego del postquirúrgico, que no corre el video, gracias a la mala tecnología, pero bueno. Entonces, en ese otro niño, aquí tenemos igual en la cadera derecha la afectación con la disminución de la esfericidad de lo que es esa cabeza femoral con un aplanamiento lateral, y se ve una leve extrusión de lo que es la cabeza. Entonces, tomamos igual el paciente en sala de cirugía. Antes se hace la planificación preoperatoria, donde se hace el movimiento de traslación con relación a lo que sería nuestro nuevo centro de orientación. Se lleva a cirugía, se le hace la artrografía donde se evidencia el aplanamiento superolateral de lo que es ese epífisis, se hace lo que es la osteotomía y se traslada o se hace la valguización, y esos son los resultados. No sé por qué los videos no quieren correr, pero bueno. Y tienes que Entonces, dejarlo, Alex, sácalo del curso de presentación y las play. ahí sí, gracias, Cami. Entonces aquí podemos ver la evolución de nuestro paciente con relación, como podemos ver, una marcha adecuada y los movimientos tanto de flexión de lo que es la cadera operada del lado derecho. Entonces, en el lado
ya en el examen físico vemos lo que son los movimientos de flexión, los movimientos de rotación interna y los movimientos de rotación externa, donde el paciente no presenta ninguna alteración de lo que es el dolor. Entonces, ese otro paciente, el cual tenemos una enfermedad de Pet del lado izquierdo, donde se puede ver el aplanamiento del domo lateral, superolateral, con una extrusión de lo que sería ese epífisis femoral. Se lleva a cirugía. En ese momento en cirugía se hace una artrografía donde se evidencia tanto la imagen lateral, donde es ese aplanamiento totalmente, con una imagen AP donde se evidencia lo que sería la parte articular o lo que se ve más redondo. En ese momento el doctor optó por hacerle una osteotomía varizante, varizó su cadera y le hizo una aumentación a lo que es el acetábulo con una técnica de tipo tejadillo o tipo shelf. En ese momento el paciente, ya esas son sus imágenes postquirúrgicas, el paciente presentaba dolor, veíamos cómo progresaba la deformidad y cómo se evidenciaba más lo que era esa bisagra a nivel lateral o supralateral de lo que es la cabeza femoral. Y ya posteriormente decide el doctor, no, llevemos a ese niño a cirugía, le hace una artrografía, buscamos nuestro centro de reorientación de lo que es nuestra nueva cabeza y se le hace una osteotomía valguizante de la cadera, alejando lo que es ese pinzamiento o ese can de la cabeza femoral. Entonces, esa es la evolución del paciente, ya luego del postquirúrgico, donde podemos ver totalmente la flexión, a versión ahí sentado, realmente donde no